Gracias, Padre. Perdona nuestros pecados, Señor, y límpianos en el nombre de Cristo Jesús. Y háblanos hoy a través de tu preciosa palabra. Gracias, Señor maravilloso. Gracias, Dios de la gloria. Prepara, Señor, nuestro corazón para recibir esta palabra con mansedumbre. Dame palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a continuar estudiando el libro de San Marcos, amén. Vamos a continuar hoy con el libro de Marcos. Vamos a ir al capítulo 6, versículo 14. Vamos a enseñar sobre la muerte de Juan el Bautista, amén. Juan el Bautista era el primo de Jesús. Él quizás fue una de las primeras personas que fue lleno del Espíritu Santo. Dice la Biblia que cuando María se encontró con la mamá de Juan el Bautista y Juan el Bautista estaba dentro del vientre, Juan el Bautista, siendo un bebé, sintió la presencia de Jesucristo siendo un bebé y dice que brincó tan pronto se acercó. Entonces ahí nos habla que las primeras personas no habían nacido y ya era lleno del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que no existe mayor profeta que Juan, amén. Y el Señor siempre hablaba perfecto de Juan, que él era el que preparaba el camino. Entonces aquí vamos a ver la muerte de Juan el Bautista. En el libro de San Marcos, capítulo 6, versículo 14, dice la palabra de Dios: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: él es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado entre los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y cogido preso a Juan, y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Vamos a parar hasta aquí un momentico. Juan el Bautista, él confrontaba mucho a Herodes. Herodes era una persona que a él le gustaba hablar con Juan el Bautista. Herodes no era reacio del todo a la palabra de Dios. A él le gustaba y respetaba a Juan el Bautista. Sabía que Juan el Bautista era un hombre santo, sabía que él venía de parte de Dios, pero por el rango que tenía, por ser el rey, por el estilo de vida que tenía, eso le impedía tomar la decisión de aceptar a Jesús en su corazón. Pero él sabía, o sea que él estaba en la condición en que muchas personas hoy en día que conocen del Señor, saben que Dios es real, pero por suposiciones, por, como dice la palabra de Dios, por los deseos de tener dinero, de tener poder, pues cambian todo por un plato de lentejas, amén. Pero Juan el Bautista hacía mucho énfasis y le decía a Herodes: usted está viviendo con la esposa de su hermano y eso no es lícito. La Biblia prohíbe que mientras una persona esté viva, que la esposa de esa persona se vaya a vivir o se case con un hermano si aún está vivo. Lo permitía si la persona moría, la esposa se podía casar con un hermano. Pero mientras estuvieran vivos no. Y la verdad, eso todavía está vigente. O sea, eso es algo que si el mismo Señor lo habla aquí en Marcos es porque todavía está vigente. Dice: pero Herodes le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Miren lo que le estaba diciendo. Sí, ve que Herodes lo escuchaba, pero le tenía miedo. Pero venía un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, y entrando la hija de Herodías,
Danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey le dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo ella le dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Aquí vemos cómo el espíritu de Jezabel se está moviendo. Aquí vemos cómo la mujer que estaba viviendo con Herodes odiaba a Juan el Bautista, por lo que él los confrontaba. No tiene nada de raro, hermanos, que cuando tú confrontes a las personas te van a odiar. La gente no le va a gustar lo que la Biblia dice, y más cuando nos confronta. Más si son personas con un corazón duro. Las personas que tienen un corazón duro, personas que son endemoniadas, ellos no pueden recibir una corrección amablemente. Ellos se van a enojar, ellos van a terminar odiando a las personas. Incluso nosotros vemos en el Apocalipsis como cuando vuelve Moisés y vuelve Elías a Israel, que todo Israel se convierte, toda la gente que no se quiere convertir, cuando el anticristo mata a Elías y a Moisés, dice que hacen fiestas y se hacen regalos, que porque ellos eran el tormento de aquellos. O sea, cuando nosotros hablamos la palabra y la palabra confronta a una persona que no quiere cambiar, la persona se enoja. Esa es la causa por la que muchas personas incluso dejan de venir a la iglesia, porque no quieren escuchar esa palabra que nos va a confrontar. Esa es la causa porque muchas personas viven cambiando de iglesias, porque no quieren que los confronten, sino que les hablen cosas bonitas. Entonces ahí estaba el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel, vemos cómo era la mamá de manipuladora, ¿sí? Que con una astucia satánica, que incluso pudiendo pedir la mitad del reino, ¿qué pidió? La cabeza de Juan el Bautista. Eso es algo satánico, algo que imagínense que le ofrezcan: bueno, que le doy la mitad del reino, ¿qué quiere? No, yo no quiero el reino, yo quiero es que maten a fulanito. Y sobre todo una persona que en realidad no le había hecho nada a esa persona, sino solamente estaba citando lo que la Biblia dice. Por eso muchas personas se van a enojar contra nosotros cuando nosotros estemos enseñando la palabra, e incluso hay veces cuando estamos evangelizando. Pero yo quiero también hacer un énfasis acá y un paréntesis, porque hay una confusión muy grande entre evangelizar y la doctrina. ¿Qué significa evangelio? Las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Jesús ya murió y pagó por todos los pecados de nosotros. A la gente inconversa se le lleva el evangelio. Se les lleva el evangelio. A los cristianos no se les lleva el evangelio, a los cristianos se les da es doctrina. ¿Me están entendiendo? ¿Qué es la doctrina? Ya es salvo, el Dios le está diciendo: mire lo que usted debe hacer y lo que no debe hacer, lo que me gusta y lo que no me gusta, le dice el Señor. Nosotros no podemos llevarle doctrina a las personas que no son salvas, porque ellos ni la van a entender ni la van a aceptar. Nosotros llevamos el evangelio. Y entonces por eso, para los salvos es la doctrina, para los inconversos el evangelio. Y continúa diciendo la palabra de Dios: y cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado, y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. El trabajo de los discípulos, el trabajo de un discípulo, el trabajo de un siervo del Señor es bastante agotador.
Pero cuando se hace con alegría, pues, cuando uno hace algo con alegría, uno no se cansa. Pero cuando uno pierde la alegría, pues uno se comienza a cansar. Y ellos no tenían tiempo ni para comer. Era un trabajo cotidiano, todos los días evangelizando, todos los días echando demonios, todos los días orando por los enfermos, todos los días haciendo las maravillas y enseñando las virtudes de nuestro Dios. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y los reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada, despídelo para que se vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pero no tienen que comer. Respondiendo les dijo: dale vosotros de comer. Ellos les dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de a 100, y de 100, y de 50, y de 50 en 50, o sea, grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Y entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo lo bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y de los que comieron eran 5.000 hombres. Esa fue la primera multiplicación que Dios hizo de los panes. O sea, eso fue un milagro grandioso. Amén, algo impresionante. Pero vamos a ver cómo más adelante vuelve a pasar la misma situación y Dios les vuelve a dar la misma orden a los discípulos, y los discípulos otra vez se les olvidó lo que Jesús había hecho y comienzan a decir: pero no tenemos pan. Hay veces a nosotros se nos olvidan los milagros que Dios nos ha hecho. Todos Dios nos ha hecho algún milagro, ¿sí o no? En lo natural, en lo sobrenatural, en lo emocional, en lo físico, en lo financiero, en lo espiritual, familiar, pero Dios ha hecho algo con nosotros. Para uno no perder la fe, Dios nos aconseja que no nos olvidemos de esos milagros que Dios nos ha hecho. Primero que todo, el mayor milagro que Dios hizo fue transformar ese corazón de piedra que teníamos y darnos un corazón de carne para seguirlo a Él. ¿Eso fue un milagro o no? Porque muchos de nosotros, la gente que nos conoció como era antes, ellos se han acercado al Señor porque ellos dicen: mire, si Dios lo cambió a usted, Dios me cambia a mí. Dios es el único que transforma a las personas. La única persona que cambia el corazón es Dios a través de Jesucristo y el Espíritu Santo. Nadie más, jamás, ni Krishna, ni Mahoma, ni Alá, ni el Buda, ni Confucio, ni María, ni nadie jamás le ha cambiado el corazón a nadie. Solamente es Jesucristo. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca y ir delante de Bethsaida a la otra ribera, entre tanto que él se despedía a la multitud. Y después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Aquí vemos cómo el Señor, a pesar de que está lejos, Él ve cómo los apóstoles están tratando de remar y no avanza. Entonces el Señor camina sobre el agua y Él quiere alcanzarlos, adelantarlos para ayudarlos. Pero aquí esta es la única parte en la Biblia donde vemos la palabra fantasma. La palabra fantasma significa una aparición. O sea, hay una versión donde no dice es un fantasma, sino es una aparición. Nosotros sabemos que los demonios se aparecen. Y hay también demonios que se llaman espíritus familiares,
que ellos toman la forma de personas familiares ya muertos y se les aparecen a ellos para inducirlos a la brujería, inducirlos a buscar medium, e incluso mucha gente hasta le ora a las almas, ¿cierto? Van de los brujos, que quieren conocer, y estos demonios son demonios familiares, son bastante engañadores, porque incluso hasta en el antiguo pacto, vamos a leer como Samuel, acuérdense que Samuel fue un profeta, que fue el que le profetizó a Saúl. Él murió, pero cuando Saúl comenzó a endurecer su corazón, él comenzó a buscar un brujo, porque él quería invocar a los muertos, a preguntarle a Samuel qué hacer, porque ya Dios no hablaba con él. Y cuando uno lee esa porción de la palabra, uno piensa que en realidad las apariciones, o sea, los fantasmas sí existen, pero nosotros debemos entender que el antiguo pacto no tiene mucha revelación como el nuevo, amén, y que Dios no se contradice. Entonces vamos a mirar esa situación. Primera de Samuel, capítulo 28. Vamos a verlo en 28:4. Dice, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. O sea, Saúl se asustó, pero terrible. Una persona asustada hace brutalidades. Una persona asustada comienza a recibir consejo de Satanás y él lo acepta como un método de salvación. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Ustedes saben qué es el Urim, ¿no? Acuérdense que cuando hacían el tabernáculo, los sacerdotes tenían aquí una cajita cuadrada con piedras preciosas que se llamaba el efod. ¿Se acuerdan que ellos eran ahí? Ese efod es tipo y sombra de la Nueva Jerusalén que viene. Tenía lo mismo de alto, era un cubo. Y dentro de ese cubo venían dos piedritas, una blanca y una negra. Entonces se llamaba el Urim y el Tumim. Y cuando las piedras las echaban, era una manera como para hacer juicios. Entonces consultaban a ver Dios qué les decía, pero el Señor no les contestaba de ninguna manera. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí que hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Todo un rey ungido por Dios, conocedor de la palabra de Dios. Pero si nosotros vemos el trasfondo, Saúl no siempre fue así. Saúl comenzó lo más de bien, incluso Saúl comenzó a profetizar al principio. Ustedes recuerdan, los que conocen la Biblia, que cuando el Señor lo llamó a través de Samuel, Saúl comenzó a profetizar. Y él comenzó lo más de bien, pero Saúl se dañó su corazón cuando le entró la envidia. Cuando David, después de una pelea que tuvieron grandísimas, la gente comenzó a gritar, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10.000. Inmediatamente el espíritu de celos entró en Saúl y él dijo, ¿cómo así? Yo soy el rey, ¿cómo así que van a hablar? Que David, perdón. Yo lo único que digo es esto, hermanos, que así como Saúl comenzó a pensar que David era mejor que él y dejó que Satanás entrara en el corazón, el diablo puede trabajar en el corazón de nosotros de esa forma, hermanos. Usted puede ser un servidor y puede ser un buen servidor, pero si inmediatamente alguien llega a echarle flores a otra persona, más que a usted va a ofenderse. Aquí en la iglesia ocurrió el caso, teníamos un coordinador muy bueno, un día se hizo una reunión y alguna persona dijo que no, que es que el coordinador que llegó ahora está haciendo muy excelente trabajo, pero no tuvo en cuenta al otro, y el otro se ofendió. Y el otro pues salió de la iglesia, pero él salió ofendido. Él no salió porque Dios le dijo que saliera, sino él salió ofendido.
Entonces, dése cuenta que Satanás trabaja en las personas. Puede dar el caso que usted esté trabajando, por ejemplo, en la alabanza, y de repente llegue alguna persona que es un virtuoso para la música y lo pongamos a trabajar, y que quizás digamos, uy, esta persona es excelente para la música. Si tú te llegas a ofender porque llegó una persona mejor que tú, el diablo puede entrar y tú vas a tomar la actitud, yo ya no quiero servir. Entonces comenzó a contaminar el corazón de esas personas, y Saúl contaminó su corazón así. Recuerda que la Biblia dice que siempre va a haber personas que van a ir más adelante que tú y personas que vienen detrás tuyo. Nosotros aquí nos tratamos de buscar un lugar de quién es el mejor. Nosotros vamos en un camino, y es más, la Biblia dice que los últimos serán los primeros, que el que quiera ser el mayor, que se haga el menor. Entonces tengan mucho cuidado, hermano, porque en las iglesias generalmente a los servidores les pasa eso. Entran demonios y las personas comienzan a volverse inconformes y ellos comienzan a murmurar, que porque este sí, que porque este no. Tengan mucho cuidado, y eso los comienza a desanimar. No, yo ya no quiero servir, y ellos piensan que lo que están haciendo está bien y no se están dando cuenta que hay un demonio que los está trabajando, y ese demonio trabajó a Saúl a tal punto que, mire, ya su corazón se dañó de tal manera que ya Dios no le respondía. Y entonces, como Dios no le respondía, pues dijo, no, pues ahora preguntémosle. Entonces Saúl sabía que uno no debía invocar a los muertos. ¿Por qué el Señor prohíbe invocar a los muertos? Porque no van a venir los muertos, sino van a venir son demonios disfrazados y nos van a engañar, nos van a decir mentiras y nos van a hacer adictos a la brujería. Y vean lo que pasó. Consulta a una mujer que tiene espíritu de adivinación. Si nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles, vemos que Pablo vio a una mujer que tenía espíritu de adivinación y lo echó, lo sacó, ¿se acuerdan? O sea que los espíritus de adivinación son demonios que hay que sacar. Entonces el Saúl fue a consultar a Satanás, pensando que le iba a ayudar. Nosotros hay veces pensamos que salimos de la iglesia. Todos saben que hay una iglesia que da profecía, que profetas mayores y profetas menores. Esa profecía no es de Dios, nunca será de Dios, porque Dios habla que la profecía es para consolar, para edificar y para animar. Amén. Y se disfrazó Saúl y se puso 2 vestidos y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues me pones tropiezo mi vida para hacerme morir? Mire, Saúl mismo había perseguido adivinos y ahora estaba consultando uno. Mire, cuando los demonios entran, ellos no respetan a nadie. Yo les estaba comentando a ustedes que Jesús Adrián Romero, él es un músico excelente, tiene canciones muy ungidas. Nosotros cantamos muchas canciones de él acá, las seguiremos cantando porque son canciones que él hizo para el Señor. Pero él, en su afán de ser famoso, se volvió ecuménico. Entonces ya él pues, ya va a cantar en las iglesias católicas, ya el diablo, ya le entró un demonio, que incluso él comenzó ya a decir que no necesariamente la Biblia era la palabra de Dios. Cuando él comenzó a decir la primera vez eso, ya uno dice, este está mal. Ya después comenzó a decir también, como John Austin, de que no necesariamente los cristianos vamos a ir al cielo. Y ahora lo último que sacó él, un video donde él está enseñando a la iglesia que en Halloween los cristianos nos debemos de disfrazar, debemos de comprar dulces, darles dulces, salir donde la gente del mundo y hacernos amigos de ellos, que eso no es tan verdad, que sea tan del diablo, que nosotros tenemos que mezclarnos con ella. Mire hasta dónde el diablo hasta dónde lo lleva. Cómo un demonio puede transformar a una persona que comenzó lo más de bien y después comenzar a negar la eficacia de la palabra de Dios. Él ahorita está siendo engañado y está engañando.
Porque el problema de un ministro engañado es que él engaña a los demás. Cuando un ministro está engañado, pues él va a enseñar el engaño que él tiene. Él no sabe lo peligroso que está haciendo, y toda la iglesia aplaudiéndolo, sí, chévere, uy, menos mal, porque ya había comprado el disfraz, ¿cierto? Porque, le cuento, la Biblia dice que no participe de las obras infructuosas. Nosotros los hijos de Dios no participamos de eso. Y él saca la excusa que no, que es que todas las fiestas que hay en el mundo, todas son de descendencia pagana. Él saca esa excusa. La Navidad sí es verdad que viene de algo pagano, pero es que nosotros no vamos a rezar la novena. Los que rezan la novena, sí, ellos están en pecado. Nosotros recordamos la Navidad como el nacimiento de Jesús. Por eso incluso nosotros como cristianos evitemos en todo lo posible tratar de colocar figuras que tengan alusión a Papá Noel. En lo posible, sí, es muy bonito el rojo y el blanco. Está muy bonito. Incluso tú puedes colocar, adornar la iglesia, o adornar tu casa con algo alusivo a la Navidad, pero no use Papá Noel, no rece la novena. Tú puedes hacer incluso un pesebre, pero no rezar la novena, algo didáctico para enseñarle a sus hijos cómo fue el nacimiento de Jesús. Pero nosotros no participamos de esas cosas, amén. Y en estos tiempos, la amistad con el mundo, ya ahorita no, ya dentro de poco, quién sabe qué más van a enseñar, y sobre todo personas que tienen esa influencia tan grande sobre mucha gente. Porque el problema de los músicos es que todo músico es tentado a ser trabajado por Satanás. Y él como músico, pues fue tentado. A todos les ha pasado, a todo músico que quiere tener amistad con el mundo. O sea, de por sí que un cristiano, que el mundo lo premie por la música, es porque algo está mal. Porque la Biblia dice que el mundo no nos va a premiar. La Biblia dice que el mundo nos aborrecerá. Pero cuando yo hago algo que agrade al mundo, pero lo pinto con algo cristiano, yo estoy siendo hipócrita con Dios y estoy llevando algo que no es genuino. Entonces, por eso hay personas que todavía tienen todavía como estrellas cristianas. Hay personas que todavía ven a los músicos cristianos que hasta van y le piden autógrafos, se quieren tomar fotos con ellos como si fuera algo importante, como si fuera algo impresionante. Y estoy seguro que si le piden un autógrafo a un músico cristiano, con seguridad ven a Shakira y se toman una foto con ella. Porque es exactamente la misma cosa. Porque es que la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Sí, cantan muy chévere, hay predicadores excelentes, pero ellos no son Dios. Ellos no son Jesús, y es más, lo que ellos enseñan ni siquiera es de ellos. Lo que nosotros hablamos aquí no es de nosotros, es de Dios, es la palabra de Dios. ¿Cómo va uno a aplaudir a un predicador si él no está hablando nada de él? Jesús es el que está hablando. Y a veces uno disfraza un aplauso para el Señor, pero la verdad es que uno quiere, es que el aplauso para uno, ¿no? Que digan, uy, ¿cómo estoy predicando? Bueno, chévere, sigamos, como un ánimo, ¿sí? No, uno está dando un mensaje. Ese mensaje no es para aplaudirlo, ese mensaje es para recibirlo, meditar en él y tratar de obedecerlo. Para eso es el mensaje. El mensaje no es para decir, uy, qué predica tan chévere. El mensaje es para decir, oiga, eso me cayó a mí, en verdad tengo que hacer ajustes en mi vida porque hay algo que está mal. Yo pienso que esa es la verdadera predicación. Yo creo que a Jesús nunca nadie lo aplaudió. A él lo respetaban y cuando él hablaba la gente quedaba compungida. Cuando Pablo y Pedro hablaban, la gente decía, ¿y ahora qué haremos? Ellos no decían, ¡uy, Pablo, Pedro, y qué predica! No, ellos decían, ¿y entonces qué vamos a hacer? Estamos mal, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro y Pablo les decían, reciban a Jesús, cambien su corazón, hagan los ajustes. Esas son las verdaderas predicaciones. Volvemos otra vez con Samuel.
Entonces hay que tener mucho cuidado porque cuando comienza la competencia, entonces viene la envidia. Entonces mire, ese demonio que le entró a Saúl fue tan terrible que primero él amaba a David y después le entró un demonio tan grande que comenzó a torturarlo, que él comenzó a llamar a David para que cantara para él, porque cuando David cantaba, la presencia de Dios llegaba y él sentía calma. Pero aún así, él estaba cantando y el demonio que tenía lo hacía lanzar lanzas para matar a David. La alabanza es tan importante, hermanos, que yo siempre los animo a que no se pierdan la alabanza. Porque mientras tú estés alabando al Señor aquí, Dios está obrando en tu vida. Cuando tú estás cantando aquí, Dios sabe todo lo que tú tienes necesidad y Él está moviendo todo para que usted reciba todo lo que tú anhelas. Y cuando tú estás recibiendo la palabra, tú estás cambiando el corazón para el Señor. No solo palabra, no solo alabanza. Las dos cosas. Porque el Señor dice que Él habita en ¿qué? En las alabanzas de su pueblo. Es en las alabanzas que el Señor trae liberación. Es en las alabanzas que Él trae la prosperidad. Es en las alabanzas que Él trae la sanidad, que Él hace los milagros. Entonces, no se deje trabajar con el diablo pensando de que no, yo llego solo a la prédica, no, porque usted le está haciendo las cosas a medias y le está entregando solo la mitad al Señor y Dios le dice, no, usted a mí no me vino a hacer un sacrificio completo. Yo quiero, el Señor me dice, presente fruto de labios. ¿Qué es fruto de labios? Cantar, alabar al Señor. Ese es el sacrificio que le entregamos. Porque cuando usted viene aquí a recibir la palabra, Dios le está ministrando a usted. O sea, Dios nos está dando cuando la palabra de Dios está hablando, pero cuando nosotros estamos cantando es lo único que le podemos dar a Dios, porque ni siquiera el diezmo, porque el diezmo es de Él. Entonces, métase eso en su corazón, que la alabanza es muy importante. No lo vea, no piense como piensa la gente del mundo, como cuando antes iban al cine que ponían música mientras llegaba la gente. No, la alabanza no es mientras la gente llega, es que la alabanza está en la presencia de Dios. Incluso en la alabanza se siente más la presencia de Dios que durante la prédica. Por eso hay que hacerlo con todo el corazón. Por eso hay que hacerlo, como dice la Biblia, diligente. Diligente, corra que va tarde para la iglesia. Corra, si vas para tu casa y ya ves que no alcanzas a ir a tu casa, llega a la iglesia. Ese es un sacrificio agradable para el Señor. Para Dios ve eso, me gusta tu actitud, me gusta, en verdad, tú me amas, vea, vienes cansado, y la Biblia dice, venga el que esté cansado y cargado, que yo lo haré, ¿qué? Descansar. Volviendo al asunto de Saúl, entonces después de que él perseguía a los hechiceros y a los adivinos, ahora está consultando uno, ¿cierto? Lo mismo pasa con nosotros. Después de que nosotros comenzamos a pelear con el diablo y le ganamos, ahora vamos y le celebramos el cumpleaños al diablo. Entonces hay algo que está mal. Dios nos saca del mundo y nos comenzamos a buscar amistad con el mundo. Entonces ahí hay algo que está mal, hay un demonio que ya entró. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Y la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, yo quiero que entiendan esto, aquí es lo que ellos creen que están viendo, no significa que fuera Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. ¿Quiénes son esos dioses, según la Biblia? Demonios. Son demonios. La Biblia dice que Satanás es el dios de este mundo. Todos los dioses que hablan en la mitología griega, romana, eran demonios. Ustedes saben que Poseidón y Neptuno es el mismo, ¿cierto? Y todos eran demonios que traían influencia sobre la humanidad, eran los dioses. Eso era lo que ella veía venir. ¿De dónde salían? Del centro de la tierra.
¿Por qué? Porque cuando uno se muere, antiguamente cuando la gente se moría, iba al seno de Abraham, pero ellos no podían salir, ni siquiera podían pasar al otro lado. Jesús mismo lo explicó en Lucas cuando va el rico que le dice, envía a Lázaro acá para que, eso que estaban cerquita, ¿sí? Para que moje la punta del dedo en agua y me la ponga en la lengua porque estoy sufriendo en estas llamas. Y él dijo, no, él no puede pasar de ahí para allá, ni usted de ahí para acá, y por supuesto tampoco podía salir. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, hay un hombre anciano, viene cubierto de un manto. Mire lo que dice acá. Saúl entonces entendió que era Samuel. Ahí dice que él era Samuel. Saúl creyó que era Samuel. Los demonios se van a disfrazar de su abuelito, de su tía, de su hermano, del que sea. Es más, el demonio sabe muchas cosas privadas de tu vida. A usted se le puede aparecer un demonio disfrazado de un familiar diciéndole, mire, vaya, levante ese baldosín que ahí tengo guardado una plata. Y usted va y lo levanta y ahí está la plata. Y una vez que el demonio le dé algo que salió verdad, ¿qué es lo que la persona continúa haciendo de ahí en adelante? Buscándolo. Venga, ayude esto, haga esto. Eso es todo lo que Satanás está usando con el asunto de José Gregorio Hernández, con el asunto de los medios, con el asunto de la ouija, con el asunto de toda forma de invocar demonios, pero Dios la prohíbe. Dice, Saúl entendiendo que era Samuel, mire lo que dice, humillando el rostro a tierra le hizo gran reverencia. Miren cómo estaba de mal Saúl, que se le arrodilló a un demonio pensando que era Samuel. La palabra de Dios dice que nosotros no le podemos arrodillar a nadie, solamente a Dios, ni siquiera a los ángeles. La Biblia dice en el Apocalipsis que cuando Juan se le arrodilló a un ángel, el ángel le dijo, no te arrodilles delante de mí porque tú eres consiervo mío. O sea, los dos somos iguales, los dos le servimos al mismo, a Jesús, le servimos a Dios Todopoderoso. Amén. Y dice, y Samuel le dijo a Saúl, o sea, el demonio, ya la persona entendió que él dijo, no, este me llamó, pues ya cayó en la trampa. ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado para que me declare lo que tengo que hacer. Entonces Samuel, o sea el demonio, le dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Miren que estas son palabras de Satanás. El diablo siempre le va a decir a usted, tú no vuelvas más a la iglesia porque Dios ya no te ama. La palabra de Dios dice, al que a mí viene yo no lo echo fuera. No importa cómo haya tenido su vida, en qué haya caído, qué tan bajo haya caído, porque esa es la fe. Jesús mismo dijo, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Él mismo aclaró, yo no romperé la caña cascada ni apagaré el pábilo humeante. Él está diciendo, no importa que parezcas muerto, yo estoy contigo, yo te voy a levantar. El pábilo humeante es que está echando humo, o sea, no se ha apagado del todo. La caña cascada es que está rota, pero no ha sido totalmente rota. O sea, no importa uno hasta dónde llegue, si uno busca al Señor, el mismo Señor él nos prometió, Él dijo, yo soy el que te sacaré del hoyo. ¿Sí lo dijo el Señor o no lo dijo? Yo soy el que te ayudo, el que te sano de todas tus dolencias, el que te voy a de la mano conmigo, yo no lo soltaré. Ahora, si uno se suelta de Dios, pues ya es diferente. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Y como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Miren por qué era el diablo. La Biblia dice que el único pecado que Dios no perdona es el suicidio, ¿cierto? Y resulta que Saúl se suicidó. Él se echó sobre la espada de él.
él se recostó y él se atravesó. Saúl ya prácticamente, el solo hecho de haber consultado, ir donde los brujos, él prácticamente ya, el Espíritu Santo que estaba sobre él ya se había ido. Algo muy peligroso para un cristiano es, siendo cristiano, ir a visitar cualquier forma de brujería. Ese es un pecado grave que incluso lo puede llevar a uno a la muerte. Yo conocí una persona aquí en la iglesia que vino aquí a la iglesia y se dejó engañar y se fue a buscar un brujo, yo no sé para qué cosas. Tan pronto fue al brujo, se enfermó y murió rapiditico. En 3 meses se murió. Porque la palabra de Dios dice eso. Miren lo que dice la palabra de Dios en la primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Dice la palabra de Dios. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová y contra la palabra de Jehová, la cual no obedeció, y porque consultó a una divina. Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. En cualquier forma de brujería trae consecuencias gravísimas. Las personas que van a consultar a un brujo, personas que juegan a la ouija, esas personas son muy fácilmente poseídas. Y lógicamente una persona poseída pues sufre mucho porque el diablo quiere matarlo, pero gracias a Jesús, que Él es el libertador. ¿Cuántos saben? No había una sola persona que el Señor no haya liberado, ya que la persona no quiere. Ahora, cuando una persona, Dios lo libera, pero la persona se aparta del Señor, la persona con el tiempo es peor. La Biblia dice que le entran 7 espíritus peores, y ahí sí va a ser más terrible. Entonces, eso, porque es que con Dios no se juega. Uno no puede ser hipócrita con Dios, amén. Entonces, vieron andar a Jesús sobre el mar y pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Sí ve que ni siquiera los apóstoles habían entendido el asunto de la multiplicación de los panes? ¿Cuántos cristianos hoy en día uno ve que pasan los años y no han entendido la palabra de Dios? Todavía quieren vivir confiando en el mundo, confiando en cosas que perecen y no confían en el Señor. Muchas personas les cuesta trabajo entregar su vida por el Señor. Y pasan los años y no entienden, ellos no entienden. Y ya no escuchan la voz de Dios.